Hola, hola a todos, hola a todas. Bueno, de ahora en adelante vamos a grabar de esta forma, quizá un poco más, como mostrándome un poco más en la cámara, cosa que antes no lo estaba haciendo porque igual era como medio fome, yo lo encontré. Sí, como que igual van a haber algunos cambios, lo anuncio desde ya en relación a eso y voy a también a buscar otras fórmulas también de contacto con los estudiantes del curso. Así que bueno, la clase de hoy va a ser sobre la crisis económica del año 29 y las consecuencias que tuvo esta, pero de una forma bastante escalar. Es decir, desde, desde, por ejemplo, escala mundial hasta lo que sucedió en Chile. Igual de todas formas, nos vamos a apoyar con un Power, que ahora nos vamos a ir al Power. Bueno, como título la clase se va a titular, valga la redundancia, La crisis económicas del año 1929 y los efectos y consecuencias que trajo tanto para Chile como para el mundo. En este caso, nuestro objetivo es reconocer como las causas y por otro lado las consecuencias que tuvo la crisis económica de este año, pero desde una perspectiva multiescalar, es decir, desde la escala mundial hasta lo que sucedió acá en Chile. O sea, globo, después quizá algunos momentos lo que ocurrió en otros lugares, pero más enfocado también lo que ocurrió en Chile. Entonces, como introducción primero vamos a ver un video que es sobre un resumen breve de lo que vendría siendo la crisis y que vino antes más que nada como una especie de contextualización dentro de dentro de lo que fue anteriormente a la crisis y bueno, lo que sucedió tras la crisis. Vamos a poner, corre video. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente.
Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos 500 dólares. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas 4 meses de casi 100.000 dólares. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil. Las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa, iban harapientos, andrajosos, se envolvían los pies con periódicos y cartones, como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park, te encontrabas con esa zona enorme, un lago abandonado que había sido drenado. Y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. La Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. Entonces, a partir de este video, nos vamos a preguntar las siguientes dudas o preguntas en relación a aquello. Primero que todo, ¿cuál era el ambiente social entre los años 20, durante los años 20 en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en claro que durante los años 20, posterior a la Primera Guerra Mundial, viene un periodo bastante de bonanza. Por eso se le subtitula a la década del 20 como los locos años 20. Porque es una década donde la opulencia de mucha gente se ve aumentada con este salvataje económico que le significó la partida de muchos miles de dólares destinados a acciones y también a las compras de crédito. Que eso de alguna forma u otra va a hacer de que la gente incluso que no tiene tanto poder adquisitivo pueda tener la capacidad de comprarse, por ejemplo, un auto.
Y por otro lado, ¿qué fue lo que provocó esta repentina crisis? ¿Qué es lo que ocurre en el crack? Probablemente se dice que fue producto de esta constante inversión y constante compra a crédito. Que en algún momento toda esta burbuja constante de dinero girando, circulando, que era un dinero que muchas veces no estaba presente, esto hace de que en algún momento la burbuja explote. Y esto obviamente le cayó muy mal a todos los que son inversores dentro de la época, los que tenían acciones en empresas, por ejemplo. Bueno, primero que todo, los locos años 20 se le denomina así por ser una década donde se dan muchos, como un boom muy acelerado de la economía, por un lado, pero también por otro lado tiene una relación con la cultura de los años 20 que comienza quizá como a darse muchas muestras nuevas de culturales, artísticas, musicales, entre otras. Por ejemplo, la importancia de músicas como, o sea, de géneros musicales también que empiezan a tener importancia dentro de los años 20, bailes como el Charleston, por ejemplo, el estilo de vida muy de opulencia, por ejemplo, el andar con traje, de vestido de fraga, así súper bonito y presentable, y también los avances de la época, como por ejemplo la creación la propagación del uso del automóvil. Aquí, por ejemplo, vemos en el Power la existencia de un afiche que es el modelo Forte, que es uno de los primeros automóviles mayormente difundidos dentro de la época, que es como el primer modelo masivo que tuvo como Ford y que permitió posteriormente la llegada a múltiples hogares en Estados Unidos y en otros lugares también. Es como lo que, por ejemplo, en su momento acá en Chile fue la venta del Nissan B16, por ejemplo, o de los Lada también, que llegaban en masa en algún momento y eran bastante usados dentro de y hasta el día de hoy podemos ver, por ejemplo, Nissan B16 circulando en la calle, por ejemplo. Bueno, en primer lugar, los locos años 20, aparte de todo este boom cultural también que tuvo, también otra cosa que se me olvidó mencionar también es el boom del cine. En esta época es donde el cine comienza a aparecer y empieza a tener un arraigo mayor dentro de la sociedad, en el cine mudo especialmente, se empieza a masificar. Bueno, en primer lugar, la compra a crédito, o sea, como por ejemplo hoy día compramos con tarjetas de crédito, esto es la misma, más que nada. Esto permitió que muchos miembros, partes de la clase media, pudieran comprar bienes que antes eran considerados como un lujo. Y mucho de eso también se suma a la creciente capacidad de venta de los bonos o los créditos de créditos para poder comprar algo a muy baja tasa de interés. O sea, por ejemplo, baja o nula prácticamente. Y esto permitía que la gente pudiera invertir y pudiera comprar cosas a crédito. O sea, piensen que, por ejemplo, las empresas, o sea, por ejemplo, se promovían las tasas de crédito, o sea, las tasas de interés muy bajas, pensando en que esto favorecería la inversión. Generalmente cuando hay una tasa de interés alta se produce lo contrario, solamente unos cuantos van a poder invertir porque piensan que si uno invierte, uno pide una o sea, pide un crédito, por ejemplo, 10 millones, a una tasa de interés de, por ejemplo, del 3%, uno estaría probablemente pagando 15 millones, un poco más de eso, eh, por las cuotas, obviamente. Y esta sensación de poder consumir, de este poder adquisitivo que hoy en día, que es muy parecido a lo que hoy día tenemos con las tarjetas de crédito, era fundamentada por la creación y la propaganda de los nuevos productos que estaban surgiendo, como por ejemplo acá el Forte, que la propaganda también era bastante importante para esto, porque muchas veces el uso de propaganda para promoción de productos incide positivamente o negativamente también
en la compra o en el éxito o fracaso de un producto que se promueve. Generalmente las campañas de publicidad tienden a buscar o a tratar de impactar en la población para que ésta pueda consumir. Y acá por lo menos el uso de la propaganda fue cada vez mucho más utilizado. Fue muy creciendo esto. Y bueno, disculpen, tuve que hacer un pequeño corte porque el PPT tenía un error que me percaté recién durante la grabación, pero bueno, son cosas que pasan, son gajes del oficio. Bueno, para terminar esta idea de los años 20, para recapitular, mucho de esto, de este boom económico, también iba de la mano con varios avances, por ejemplo. El hecho de que el auto Ford, el Ford T, pudiera tener un impulso fue producto de que también fue gracias a la difusión de un modelo económico, o sea, implementado por la industria Ford, que permitió la producción de autos en serie, es decir, como a través de una línea, por ejemplo, de una línea de ensamblaje, que permitió que la producción de los autos Ford fuera mucho más rápida, porque anteriormente los autos tenían elaborados de una manera bastante más lenta, y esto permitió abaratar costos y producir más, y eso hizo de que el modelo fuera tan difundido. Junto con eso también habían otros avances como por ejemplo la difusión del cine, que ya la mencioné anteriormente, pero también de la radio. La radio también fue uno de los medios de comunicación por excelencia desde los años 20, un poco antes, pero desde antes también, pero ya en los 20 fue como la difusión máxima de la radio, que posteriormente tendría como su sitial amenazado por la difusión, o sea, por la implementación de la televisión también. Y bueno, también un modo de vida que estaba bastante relacionado con el consumo, con esta capacidad constante de comprar y de endeudarse para poder comprar también, que es algo bastante parecido incluso a lo que nosotros hoy en día vemos en nuestra economía. O sea, si ustedes se dan cuenta, la economía hoy en día también tiende a eso, como al consumo y muchas veces al consumo hacia algo más alto, aspirando a más, pero también incluso pensando en que nosotros en el momento no tenemos para pagarlo todo, o sea, pensando en la compra a crédito. Entonces, ¿qué pasó? El crack del 29 lo podemos resumir de la siguiente forma, de acuerdo a lo visto en el video. Esta bonanza económica tenía ciertos problemas de fondo. Por detrás se veían cosas que no estaban muy claras. Estos problemas podrían mencionarse de la siguiente forma. Y esto es que el aumento de las ventas de acciones también va junto con el acceso fácil al crédito y a la deuda, es decir, a la compra a crédito y endeudarse para comprar algo. La venta de acciones a crédito, que esto fue de una forma muy brusca, o sea, el aumento de acciones y de compras de acciones a crédito incluso, o sea, estamos hablando de comprar acciones de empresas y pagándolas con el tiempo. O sea, y por último, el exceso de la demanda por parte de los inversionistas, es decir, como que los inversionistas cada vez más compraban acciones de empresas, es decir, cualquier persona podía tener acciones. O sea, de hecho se hablaba incluso de gente, de trabajadores como informales, como zapateros, que incluso tenían acciones en empresas. O sea, ya era como, para algunos expertos en economía eso, y guardando el respeto obviamente, era como un tema de, o sea, si alguien era así, es que ya la economía de verdad estaba entrando en un camino hacia una crisis. O sea, ya hacia los años hacia el año 28 y 29 ya se veía, antes de octubre se veía que podía venir un escenario completamente negativo producto de esta creciente burbuja que se estaba logrando. Pero ya en octubre viene el crack. Y el crack lo podemos definir como es ya cuando las empresas, por ejemplo, o sea, cuando ya los inversores empezaron a darse cuenta que ya faltaba, por ejemplo, liquidez y esta burbuja obviamente explota. Por lo tanto, se produce una venta masiva de acciones y esto obviamente
provocó que mucha gente entrara en colapso. Entrara en colapso de que la economía ya no estaba dando para más. Que este sistema económico ya no daba para más. Y esta se intentó solucionar en un principio a través de que los bancos pudieran inyectar dinero. O sea, porque la falta de liquidez fue el principal problema, porque ya no. Porque la venta masiva de acciones producida los días antes al crack del 29 de octubre hizo de que las acciones bajaran a un precio muy bajo, mucho más bajo de las que fueron compradas en su momento y de las que llegaron en algún momento a costar. Y esto hizo de que los bancos tuvieran que inyectar dinero para eso, pero eso fue un parche nomás. Y cosa que el mismo crack del 99 hizo que esa venta de acciones pudiera, o sea, esa inyección de dinero fuera más que nada un parche. Bueno, ¿qué provocó todo esto? Muchas personas que sus acciones dependían de sus acciones quedaron en la calle, producto que ya no tenían dinero o, por ejemplo, dependían de esas acciones para tener como decir que este es mi colchoncito, con esto me debato. Muchas personas quedaron en la calle, pero también muchas otras personas quedaron en la calle producto que mucha gente tenía dinero guardado en los bancos. Y eso, los bancos, como menciona aquí, los bancos también cierran empiezan a cerrar porque los bancos dejan de ser solventes. Y mucha gente pierde sus ahorros producto de esto. O sea, la gente no pudo en muchos casos rescatar su ahorro. Y por eso también se provoca que mucha gente quede pobre producto de esto, o que no tenga dinero para poder costearse la vida. De hecho, también desde el crack de octubre, o incluso días desde que empiezan los primeros síntomas que va a venir este crack, mucha gente comienza a suicidarse, porque se da cuenta que lo perdió todo. Y al perderlo todo y con un síntoma de ansiedad probablemente bastante explosivo, la gente decía ya, yo esto no da más, y se terminan suicidando. De hecho, por eso hay muchas postales y se hace comúnmente como esa ilustración de la gente que iba en masa y en fila incluso a suicidarse a los rascacielos en los años 20. Aparte de eso, muchas empresas, como mencionamos en el video, también ante el miedo de quebrar, o sea, ante el miedo de que los dueños perdieran todo, tuvieron que declararse en bancarrota o cerrar las empresas literalmente y dejar desempleados a mucha gente. Y esto aumentó también la pobreza, obviamente, en forma exponencial, y se produjeron cordones de habitantes que vivían generalmente en las afueras de la ciudad para poder y habitaban y hacían sus viviendas con materiales de lo que encontraran, por ejemplo. Acá vamos a ver en Chile que, por ejemplo, esto dio paso a que se crearan, por ejemplo, las poblaciones callampa de gente que venía, por ejemplo, de sectores como el norte, gente que quedó desempleada posterior al salitre. Spoiler por si acaso. Aparte de eso, igual hay otros efectos que se conforman en el mediano plazo, que muchos países que fueron muy golpeados por la crisis, como por ejemplo fue Alemania, dio paso a que las alternativas democráticas para poder llevar un gobierno quedaran obsoletas, puesto que obviamente esto implicaba que una democracia no podía como arreglar la situación y tenía que arreglarlo a alguien con mano dura. En este caso, por ejemplo, en Alemania, el caso de Adolfo Hitler sirvió para que, o sea, esta crisis, mejor dicho, volviendo, esta crisis significó que Adolfo Hitler pudiera asumir después como canciller. Bueno, el crack del año 29 no tuvo los efectos inmediatos. No fue una crisis que estalló acá en Nueva York y ya a los 2 días, por ejemplo, esto ya había afectado a todo el mundo. No, para nada. De hecho, la crisis llega con efecto retardado hacia más o menos de entre 1 año a 2 años al resto del mundo. Obviamente porque Estados Unidos era el centro económico del mundo en ese entonces, tras la Primera Guerra Mundial. Vemos acá, de acuerdo a este mapa,
que Nueva York, el crack, ocurre en octubre del año 29 y recién los efectos se comienzan a notar en 1930 en Europa al principio. Y ya hacia 1930 y 1931 comienza a desperdigarse por el resto del mundo. A Chile, por ejemplo, llega entre 1930 y también tiene su peak un año después también, entre 1930 y 1931 y después obviamente para el resto de la década. El mundo de esto, económicamente el mundo se vería muy afectado por esta crisis y prácticamente los efectos de esta durarían por toda la década. O sea, para que vean que la crisis del 29 fue una crisis bastante complicada. De hecho, la última crisis grave que tuvimos nosotros, que fue la crisis subprime, sin considerar la crisis en la cual podemos ingresar en algún momento producto del coronavirus, es que la crisis subprime, también los efectos de esta se sintieron por muchos años después. Y el único país, el único estado en el mundo que los efectos de la crisis casi ni se sintieron prácticamente, fue el caso de la Unión Soviética. De hecho, la Unión Soviética, producto de la crisis, permitió su cierre y después el desarrollo también permitió el cierre efectivo y que este cierre efectivo después pudiera como entenderse que ellos lograron sortear de forma efectiva, puesto que durante los primeros años de la URSS, el desarrollo interno del país se vio beneficiado, o sea, se permitió que esta crisis no fuera tan fuerte, o ni siquiera se sintiera. Pero, por ejemplo, en países como Alemania, que fue el segundo país más golpeado, o Chile también, que fue el primero, dicen que es el país más golpeado de la crisis, fueron por su excesiva apertura económica y también por la situación de inestabilidad económica y social que vivían en ambos países. Alemania, tras la guerra, fue un país completamente inestable socialmente hablando y también políticamente y económicamente hablando, mientras que Chile tenía ciertas características que propiciaron de que la crisis fuera mucho más fuerte. Ahora las vamos a ver a continuación. Entonces, en relación a cómo la crisis económica en Chile estalla, esta recién comienza a manifestarse desde el año 30, pero los efectos más potentes o más notorios comienzan ya a finales de 1930 y ya en 1931 ya es bastante triste la situación que se genera. Bueno, ¿por qué la crisis en Chile pegó tan fuerte? ¿Por qué se dice que es el país más golpeado por esta? Bueno, esto se debe a que tenemos que tener en claro los antecedentes que vimos las clases pasadas, que en primer lugar es que el modelo económico de Chile es un modelo capitalista monoexportador, o sea, muy dependiente de lo que era la economía extranjera y las necesidades de las economías centrales, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Chile dependía excesivamente del salitre, pero ya hacia finales de la década de los 20, el salitre comienza de a poco a tener una baja y esa baja va a ser sostenida y esto producto de que ya se había descubierto el salitre sintético y por lo tanto el salitre natural chileno ya cada vez era menos requerido por un tema de que era más barato tener un nitrato sintético que el nitrato natural. Por lo tanto, el salitre cada vez tenía un valor mucho menor, salitre chileno. Por lo tanto, aparte, sumando con esto, tenemos que tener en claro lo que hizo Carlos Ibáñez del Campo, los gastos excesivos en materia de obras públicas y de modernización del Estado que llevó a cabo durante su gobierno o dictadura, como también se le dice. Por eso es que para inversiones también fue necesario pedir préstamos o pedir créditos también incluso. Y eso también como siguiendo esta moda por invertir un poco,
Chile también cayó en buscar préstamos para poder seguir invirtiendo en obras públicas. ¿Qué pasó? Vino el crack. Vino el crack que ocurre en octubre del año 29, la falta de liquidez, producto de la falta de liquidez y las excesivas compras a crédito y de acciones, que trajo consigo un gran aumento de la cesantía. Hablamos más del 20% del país cesante. La dependencia del salitre también terminó, o sea, el salitre chileno con esto cerró. ¿Producto de qué? Producto de que producto de que el salitre, aparte de dejar de ser vendible en el extranjero, producto del nitrato sintético, se debió a que muchos de los mercados muchos de los mercados a los cuales Chile vendía el salitre cerraron. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, varios mercados en Europa cerraron porque prefirieron desarrollar la industria interna y proteger la economía nacional. O sea, casi como una especie de feudalismo moderno, podríamos decirlo, pero no, obviamente guardando las diferencias. Más que nada para medidas proteccionistas. De hecho, durante la década del 30 van a impulsarse modelos económicos relacionados con una postura más keynesianista, o sea, por modelos relacionados con las ideas promovidas por John Keynes, que durante su periodo dentro de dentro del manejo económico que realizó en Estados Unidos, promovió este desarrollo industrial hacia adentro del país, y evitando así, por ejemplo, depender tanto de del manejo externo, y aumentar obviamente el aparato estatal también. Por eso Chile en ese entonces no tenía un aparato estatal tan desarrollado, una industria nacional tan desarrollada, y es por eso que también la crisis le pegó tan fuerte, porque obviamente era muy dependiente de las importaciones y exportaciones. Y muchas empresas cerraron, obviamente, producto del que, por eso es que la cesantía aumentó de forma tan grave, y esto provocó también múltiples protestas, múltiples protestas o muestras de descontento hacia Carlos Ibáñez del Campo, y por eso Carlos Ibáñez del Campo renuncia a su cargo y empieza un periodo de inestabilidad política. Lo vamos a ver un poco por qué sucede esto. Y esto también provocó que la gente comenzara a migrar hacia las ciudades. Entonces, como leyendo acá este extracto, por ejemplo, que un extracto que define un poco por qué Chile también resultó ser golpeado. Leámoslo juntos. Si bien las últimas perturbaciones en la economía latinoamericana durante el siglo XX se experimentaron como efecto de la Primera Guerra Mundial, fue la Gran Depresión la que alteró el curso del modelo económico del continente y de Chile. O sea, aquí está hablando no tan solo de los efectos que tuvo en Chile, sino que también del resto de Latinoamérica, que también gozaba una situación bastante parecida a la de Chile en cuanto al plano económico. No tan solo Chile es una economía monoexportadora, sino que buena parte de Latinoamérica también lo era, a excepción de algunos casos contados, como por ejemplo comenzaría a ser Brasil o Argentina. Pero el resto de Latinoamérica también se debatía en eso. Una de las consecuencias inmediatas de este acontecimiento fue la disminución de la demanda por parte de los países industrializados afectados, principalmente Estados Unidos, lo que se tradujo en la caída de los precios de las materias primas. Y es por eso también que el salitre, este cierre de los mercados y la disminución abrupta de los valores de las materias primas como el salitre, es que fueron los últimos clavos dentro del ataúd de la importancia del salitre en Chile. Algunos gráficos en relación a aquello. Por ejemplo, en relación al presupuesto del gobierno, vemos que los gastos y los ingresos, por lo menos entre 1929, que fue el año del crack en octubre, a pesar de ello, el superávit fue notorio, fue de 78 millones de pesos. Mientras que acá los ingresos fueron mayores a los gastos por solo 1 millón de pesos.
Y ya el año 31, que fue el año donde más se notó el crack, el efecto del crack por los planes de salvataje, de tratar de apoyar como a los desempleados, el gasto aumentó de manera exponencial. Y también los ingresos no fueron tan altos como los eran acá. Y en el año 32 también se notó esta disminución de los ingresos y que los gastos fueran superiores a los ingresos. Y mientras que el segundo cuadro, que es que es de las exportaciones e importaciones totales en miles de dólares, también vemos acá que por lo menos desde el 25 hasta el 29, las exportaciones eran bastante altas, al igual que las importaciones. Pero también vemos acá que en el año 30 ya se marca como esta tendencia a la baja. Y ya la tendencia a la baja se hace mucho mayor en los años posteriores. Por eso es que esta crisis económica no tan solo afectó quizás estos 2 años, sino que eso tiene efectos que transcurrieron y dañaron incluso a toda la década. O sea, los efectos del crack del 29 se sintieron hasta pasado 1940. O sea, un cambio bastante perjudicial fue lo que logró la crisis. Entonces, como mencioné hace un ratito, es que producto de la alta cesantía, es que muchas personas, muchos grupos de trabajadores empezaron a buscar explicaciones y buscar mejoras en la situación económica. Y esto obligó a que Ibáñez renunciara. Y aquí empezaría un movimiento, o sea, un movimiento constante de distintas personas que alternarían en el poder entre 1931 y 1932, entre golpes militares, entre renuncias, irrupciones de distintos personajes de acuerdo a una necesidad. Intentaron hacer cada uno una fórmula de gobierno, pero que no pudo, ninguno de ellos tuvo como el éxito y terminaron cediendo, y lamentablemente ya para la normalización de la situación fue hacia 1932, ya con spoiler, con la asunción de Arturo Alessandri. Bueno, este periodo también estaría marcado por la migración del campo hacia la ciudad, es decir, la población que quedó cesante en el norte, por ejemplo, o en el campo también, comenzaría a ver la necesidad de irse a la ciudad con el fin de intentar mejorar su calidad de vida, que era como la última fórmula para hacer eso. ¿Me entienden? Y esto hizo de que las ciudades empezaran a crecer hacia las afueras de esta y también dentro de esta. Por ejemplo, acá hay un texto de Vergara sobre cómo estos cambios de población, o sea, del lugar de población, empezaron a darse. Por ejemplo, y vamos a leerlo juntos de nuevo. La Gran Depresión obligó una vez más a los trabajadores del salitre y a sus familias a movilizarse. O sea, ya se habían movilizado del campo al salitre y ahora desde el salitre hacia la ciudad. Entre septiembre de 1930 y febrero de 1931, 46.459 personas abandonaron los campos salitreros de Antofagasta y Iquique y se trasladaron en barcos de vapor a Santiago y otras ciudades más pequeñas de la provincia. Las autoridades públicas intentaron controlar y supervisar el proceso de migración inversa y organizaron la distribución uniforme de los trabajadores a lo largo del país, para evitar la peligrosa concentración de desempleados en grandes ciudades como Santiago y Valparaíso. De acuerdo con las instrucciones de la Dirección del Trabajo, los trabajadores de nitrato cesante debían ser enviados a sus lugares de origen siempre y cuando confirmasen que tenían parientes para apoyarlos, o bien donde hubiera oportunidades de trabajo. O sea, en algún momento este cambio, esta migración a las autoridades de las grandes ciudades como Santiago y Valparaíso comenzó a ser un problema porque estaba desbordándose la habitación. Desbordándose por ejemplo, la cantidad de población dentro de estos focos importantes laborales como lo eran Santiago y Valparaíso.
por lo menos de mayores oportunidades laborales. Y esto, por ejemplo, los cesantes que tuvieron que trabajar respondiendo, o sea, que tenían que buscar un trabajo nuevo, tuvieron que migrar. Y esto es lo que, en el fondo, el problema que trajo consigo en lugares como Santiago, Valparaíso o Concepción también. Aquí vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, acá esto es la realización de una olla común. O sea, hoy en día igual en algunos momentos vemos la realización de ollas comunes y generalmente la olla común parte por una necesidad de que un grupo de población que no tiene acceso a la alimentación tiene que volcarse en comunidad para poder como unir fuerzas para poder sacar adelante la labor de alimentarse. Y generalmente se hacen platos que son fáciles, o sea, que son fáciles de hacer, pero también son platos muy que rinden mucho, como por ejemplo porotos. Los porotos son muy... o las lentejas también. Aquí, por ejemplo, en esta segunda foto podemos ver la cantidad de... una foto donde había múltiples familias de trabajadores desempleados, o sea, llegando a la capital. O sea, vemos acá una gran cantidad de mano de obra desempleada y sus familias más encima. Y por último, estas son, ya creo que la vimos en la clase pasada, que son protestas que se realizaban contra Carlos Ibáñez del Campo, producto de la crisis económica y de las pocas respuestas que daba el gobierno ante ello. Y estos son los distintos gobernantes que tomaron el poder durante este periodo, o gobernantes o quienes tuvieron que tomar el poder por un tema de urgencia. En primer lugar, por ejemplo, Juan Esteban Montero, que vendría siendo el personaje, el presidente elegido posteriormente a la caída de Carlos Ibáñez, a la renuncia de este, tomaría el poder, pero duraría hasta junio del año 32, viendo que no podía dar vuelta a la situación. Y es obligado a renunciar por miembros de las Fuerzas Armadas, que en este caso estarían liderados por ejemplo, Marmaduke Grove. Y estos militares tomarían el poder y fundarían uno de los periodos quizás más extraños o más raros, como se le denomina, que es la República Socialista. Que en el fondo las obras múltiples que realizaron iban en foco de mejorar las condiciones laborales de las personas. O sea, pero este periodo duró aproximadamente 12 días. Después vendrían los 100 días de Carlos Dávila, que fue quien logró deponer este movimiento militar. Y posteriormente también Carlos Dávila sería depuesto por también miembros militares, liderados esta vez por Bartolomé Blanche, y también dejaría el poder en manos de Abraham Ollanedel, que si mal no recuerdo era el presidente de la Corte Suprema, quien tomaría la decisión de llamar a elecciones presidenciales, las cuales serían donde Arturo Alessandri sería nominado nuevamente como presidente de la República. Entonces, ya para ir terminando, la orientación económica que tomaría Chile tras la crisis y tras ser como uno de los países más golpeados por esto tuvo que ver mucho con un cambio del manejo económico, dadas las condiciones tanto propias del país como también las condiciones que se están dando en el extranjero. Y es por ello que el cambio económico tenía que ser necesario. Y en esta década comenzarían a darse los primeros indicios o estudios en relación a aquello, en que la necesidad de desarrollar una industria nacional era como la misiva. Junto con ello, evitar así también, como objetivo, evitar la dependencia con el extranjero, con las principales potencias económicas, es decir, evitar volver a la época donde se dependía de las ventas del salitre,
Por lo tanto, el papel del Estado en economía aumentaría de una forma exponencial. Y este no era un camino que solamente tomaría Chile, sino que sería un camino tomado por muchas naciones latinoamericanas. Y esto lo retrata muy bien Patricio Meller. Patricio Meller menciona: la Gran Depresión condujo al brusco abandono de la estrategia orientada a la exportación de recursos naturales y de las políticas de laissez-faire, es decir, las políticas relacionadas con la promoción del liberalismo económico y de las exportaciones y del juego de exportación-importación, predominantemente exportación en Chile. Ello no obedeció a una motivación ideológica, sino que fue una imposición de la naturaleza y de la gravedad de los problemas económicos generados por la Gran Depresión. Seguir apoyándose en las exportaciones de salitre o cobre, como el sector líder ya que mantuviera en movimiento la economía nacional, no era ya posible. Mientras los países desarrollados emergían de la Gran Depresión con la meta de evitar grandes desempleos, los países latinoamericanos parecían haber decidido reducir su dependencia del sector externo. Una de las consecuencias de este proceso fue el cambio gradual del papel de los gobiernos en la esfera macroeconómica. Además, el sector público se transformó en un agente productivo importante conectado a la evolución de largo plazo. Cuando hablamos de crisis económicas también, es por eso que también en algunos casos el papel del Estado aumenta de una forma exponencial. Y esto también da también de la mano con y cercano también con la aparición de gobernantes de un tinte mucho más autoritario, porque era, por un lado, controlar la situación social, o sea, las protestas, todo lo que tuviera relación con ello, pero también por otro lado era necesario aplicar una mano dura en relación a la economía y imponer un sistema económico más centrado en el Estado. Por ejemplo, en países como Argentina o Brasil, esta fue una época bastante convulsa, producto de que empezaron a aparecer distintos gobernantes de carácter no autoritario, pero eran de carácter populista. Y el populista también tendía a esa, como vimos en la clase pasada, cuando hablamos antes de irnos de vacaciones, cuando hablamos de Carlos Ibáñez, tendía a la importancia del Estado. Y en otros lados donde se dio una tendencia mucho más extrema, que fue el caso, por ejemplo, de Alemania, donde Hitler, al tomar el poder, la economía que desarrolló fue una economía más también centralizada en el papel del Estado. Ya con esto, para finalizar, vamos a resumir un poco cuáles fueron los efectos de la crisis del 29 en Chile y cómo esto posteriormente tuvo efecto en la industria y en la economía y en el Estado en general. Esto provocó, en primer lugar, el fin de la industria del salitre, el fin de que la economía dependía del salitre, y implicó una nueva idea de economía, buscar una nueva economía, un nuevo desarrollo económico. Aparte de eso, se inició un periodo de inestabilidad política, que ya lo vimos, de una sucesión continua de varios gobiernos en un periodo muy corto de tiempo, y que terminaría con el gobierno de Alessandri Palma, que lo vamos a ver un poco más en extenso, la década del 30, la próxima clase. En tercer lugar, un malestar social en general, producto de la mala situación económica, una alta cesantía, la migración del campo hacia la ciudad o de las salitreras hacia la ciudad también, y el surgimiento de los conventillos, de los CITES y también de las poblaciones callampa que surgen afuera de la ciudad. Por lo tanto, el hacinamiento sería un problema muy importante, producto de las enfermedades también y de los vicios sociales que comenzarían a aparecer dentro de esta. Así como también una resignificación dentro del papel del Estado. Es decir, el Estado debía comprometerse como un actor económico importante y que debía impulsar o ayudar a impulsar a la economía nacional. Bueno, con esto cerramos la clase. Igual voy a dar algunas cositas, informaciones para, como dije, van a cambiar algunas cositas con respecto al tema de las guías, que igual van a cambiar un poquito en estructura. No será mucho, pero voy a tratar de cambiarlas un poquito. Junto con eso, también lo que tengo entendido y que lo voy a empezar a hacer es promover nuevas formas de comunicación. Probablemente ahí van a ver en algún momento un Instagram nuevo, algo así relacionado con cómo vamos a comunicarnos de una forma un poquito más rápida. O sea, puede ser una forma más instantánea incluso. Así que eso, cualquier cosa, ya saben, los canales de comunicación, el mail, las guías son enviadas al mail. Ahí pongan atención a lo que yo puse en Webclass.
y estamos en contacto y estamos hablando. Así que nos vemos.